Muy buenas noches, estudiantes. Qué bueno reencontrarnos el día de hoy. Hoy, jueves Maestra, 20 de buenas abril. noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mientras van ingresando las demás, les comento que hoy ya tenemos nuestra evaluación de esta primera unidad y lo que nos corresponde en esta ocasión es realizar la rúbrica con ustedes. Muy buenas noches. Mientras van ingresando, voy compartiendo la pantalla para explicarles qué es lo que van a ir realizando. La rúbrica, como bien saben ustedes, se trabaja generalmente netamente en clases. En todo caso, lo que se les va a pedir es la intervención de manera individual. Este va a ser un trabajo individual donde ustedes van a leer esta información, este caso, y van a contestar estas preguntas. Son tres preguntas que ustedes directamente van a contestar. Entonces, mientras van ingresando las demás, para tratar de avanzar con la mayor cantidad de participantes el día de hoy, y la siguiente semana también tenemos nuestro espacio de rúbrica, ¿ok? Así que por favor, si alguna compañera o compañero no pueda, digamos, hacer la rúbrica el día de hoy, tenemos el siguiente jueves también para culminar con la totalidad. Ya sé que ustedes son un grupo extenso, así que nos vamos a dar ese tiempo. En todo caso, mientras van ingresando, voy comentándoles el caso que ustedes van a analizar y van a contestar. El caso es el siguiente, ¿no? En el aula es constante la información que tienen los niños siendo el docente su modelo y ejemplo a seguir. El presente caso nos menciona que Eva tiene su primera experiencia como docente de un aula de 4 años. Se muestra temerosa, insegura, su tono de voz es bajo, se preocupa por realizar sus clases de manera entendible. Es responsable, sin embargo, aún no logra motivar y reforzar las conductas de sus alumnos en las actividades que realiza. Los niños se muestran desordenados, gritan, interrumpen a los compañeros. Eva quiere retirarse de su aula, aún no se siente capaz de manejar el grupo. Las preguntas que ustedes van a resolver son las siguientes. ¿Qué observas en la actitud de Eva? La actitud de Eva, ¿qué es lo que ustedes están observando, apreciando? Dos, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella misma en cuanto a su desarrollo personal? De los temas que hemos estado realizando, ¿qué tema ustedes podrían recomendarle o qué sugerencia le pueden brindar? Y la tercera pregunta es, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? ¿Qué estrategias, qué recursos podrías utilizar para manejar este tipo de comportamientos, como por ejemplo los chicos desordenados, los que gritan, los que interrumpen a los compañeros? En todo caso, esa es una respuesta individual porque cada una va a tener su propia versión. Entonces, esas son las preguntas que se están considerando. Muy buenas noches. Y bueno, acá les comparto también la calificación. La calificación está en función de lo siguiente. Bueno, en este caso la postulan en aquellos participantes que puedan lograr prender la cámara, ¿no? La idea es que puedan prender, pero también entendemos de que por la señal, por las regiones o los lugares donde ustedes están, está algo complicado. Entonces tenemos el puntaje de excelente, bueno, regular y deficiente. En cuanto al contenido, igualmente, y el lenguaje. En todo caso, lo que se puede considerar excelente y bueno, es lo que yo puedo considerar en ustedes, es en la postura de nota seguridad, confianza y dominio de escena. Buena postura. En bueno sería denota inseguridad, se desenvuelve adecuadamente con buena postura. Contenido, exponer contenido concreto sin salirse del tema. En bueno, exponer contenido en ocasiones sale del tema. En cuanto a su lenguaje es excelente, demuestra una comunicación fluida y también comprensible. Construye frases coherentes, utiliza un vocabulario adecuado. Y en bueno, en cuanto a su lenguaje, utiliza un lenguaje sencillo, comprensible, comunicación fluida. ¿Ok? Entonces, estas son las evaluaciones y quiero que ustedes tomen bastante atención, léanlo y aquellas participantes o aquellos participantes que consideren que ya están listos para eh, digamos, responder a estas preguntas, en orden van levantando la mano
y con ello vamos a ir aperturando el audio para que ustedes puedan dar la rúbrica. Cuando ustedes dan la rúbrica, por favor, Docente, buenas noches. buenas noches. Cuando ustedes dan su rúbrica, terminen la rúbrica que me puede durar un par de 3 minutos como máximo. Lo que no quiero es que se extiendan, sino que sean muy concretas en la información. Tampoco me van a decir cosas muy pequeñitas, sino que sea consistente. Al término de la rúbrica, ustedes pueden salir de la clase y nos quedamos con aquellos participantes que todavía, digamos, han levantado la manito y no tienen el turno. Aquellos participantes que, por ejemplo, se nos acabó el tiempo, que saben que la clase dura 9:20, recuerden, la siguiente semana vamos a continuar y solamente van a entrar aquellos participantes que no han podido realizar la rúbrica el día de hoy. En todo caso, ¿está entendido? La rúbrica es para el día de hoy. La rúbrica, recuerden, nosotros en desarrollo personal general la hemos hecho en la misma clase. No es un trabajo para una siguiente oportunidad, es para ahora, es de manera individual. En todo caso, por favor, si tienen alguna duda, lo escriben en el chat o levanten la manito como Claudia. Claudia, ¿cuál es tu duda, por favor? Miss, disculpe, lo que pasa es que yo no puedo, hacer, la rúbrica ni siquiera, porque ayer tuve un accidente en mi moto y mi celular se ha vaciado la pantalla y ahorita con las justas nomás entro a las clases, pero no puedo leer nada. Por ejemplo, en tu caso, podemos esperar la siguiente semana para que tú puedas realizar la rúbrica. Sí, Miss, ¿Ok? discúlpeme. En todo caso, Claudia, tú estás pendiente para la siguiente clase, porque igual, ¿no? Una cosa es que yo te lo lea, Sí, otra sí, cosa que tú te lo imagines. Lo importante es que tú lo puedas revisar detenidamente y saques tus conclusiones. Gracias sí. también por avisar. El día Mi jueves cita, ya, usted me llama y ya yo Ujú. si salgo el Sí, día estoy jueves. anotando. Sí, estoy Sí. anotando que para el día jueves, ¿ya? Y tardar mañana estaría arreglando mi celular, ya podré. Sí, porque te va a ayudar en los siguientes exámenes. Sí, Gracias. gracias. Gracias a ti. ¿Ok? En todo caso, contigo estamos para el jueves buenas 27. noches. Buenas noches. Disculpe, de la rúbrica es para responder las 3 preguntas o es para imitar. Es para responder. Ya, mi cita, gracias. Mis, Las 3, ¿no? O solo una más vamos a responder. Las 3. Ya, disculpe, soy Marianela. Marianela, sí, dinos. En Sullana ahorita se ha ido la luz y estamos a oscuras. Ujú. Y por favor, ¿me podría tener en cuenta si en caso me llama porque estamos con Sí. unas velitas? Ok, en todo caso, trata de hacer la captura de la pantalla para que puedas revisar, digamos, el caso y analices bien las preguntas. Ya, pero ¿Ok? solo lo podría contestar, ¿no? Nomás así. La idea, vuelvo a recalcar, es que van a responder. No les he comentado que van a hacer la imitación o van a, digamos, escenificar, ¿no? Solamente es la respuesta. Ya, solamente la respuesta. Así es. Gracias. Gracias a ti. Muy bien, en todo caso, vamos a continuar. Tenemos a las que han levantado la mano. Tenemos a Claudia, si puedes bajar tu manito, por favor, me ayudas muchísimo. Y nos quedamos con Nayeli, Sarita, quienes son las que han levantado la mano, Jessica Cano. Ok, gracias. Y Adixa, ¿ok? En todo caso, Nayeli nos comenta si estás lista para que nos dé la respuesta a las Sí, Miss, buenas preguntas. noches. Más bien, no tengo un Bueno, buen fondo en esto porque estoy ahorita en el trabajo, ujú, pero ya leí bien el texto y comprendí, profesora Lafestro. Bueno, ya, no, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. La primera pregunta que nos mencionan es, ¿qué observas en la actitud de Eva? No. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Eva, como dice, no es recién, digamos, se ha graduado, su primer año como docente, ¿no? Muy bien claro que tuvo sus prácticas preprofesionales, pero ahora en las prácticas preprofesionales había una docente, ¿no? En ujú, cambio, este año que ella empieza a trabajar, ella está a cargo llamando de todos sus niños, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en la actitud de Eva, como nos pregunta? Observamos temor, que aún ella no se siente segura y no le transmite confianza a sus niños porque ella misma no tiene una confianza en ella misma. Se siente temerosa. En la pregunta 2, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ello?
Yo opino que ella debería de trabajar, uno, en la confianza de que ella misma tiene que tener uno confianza para creer y para poder transmitirle seguridad a los niños, que es lo más importante. Que uno esté seguro de las decisiones que va a tomar y que uno esté seguro de lo que le va a transmitir a los niños, ¿no? Entonces tiene que trabajar en su confianza en ella y creer en ella, que es lo más importante, creer en nosotros. 3. ¿Cómo tú podrías motivar al comportamiento adecuado en clases? Podemos hacer muchas estrategias aún más que nosotros somos docentes. Podemos, en ese momento, si nosotros nos sentimos asustadas, con miedo, improvisamos a cantar. Una estrategia, improvisamos a cantar, improvisamos a que nuestros niños se sientan acoplados con nosotros, ¿no? Llamar la atención de ellos. Luego de cantar podemos hacer un baile, seguido de un baile, y así vamos a poder lograr tranquilizar a nuestros niños y sentirnos seguras nosotras. Gracias, Miss. Gracias, Nayeli. Excelente también la presentación. Y bueno, muy concreta la respuesta. Gracias. Te puedes retirar de la sala. Listo. Vamos a continuar. Muy buenas noches. Vamos a continuar con las personas que están levantando la mano. Les voy diciendo quiénes continúan. Tenemos a Sarita, Jessica Cano, Arixa y Marianela, que son las personas que tengo hasta el momento. ¿Tienes más? A ver, tengo el orden ahorita, así que luego sigue Adela, Rocío Macedo, Iris Gallo, Anaís Cayetano, Betty Sánchez, Gregoria Espinosa y Ángela Bamonte, que son 12 personas en total. Vamos a continuar, Sarita, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeras. Ujú. Bueno, vamos a iniciar la primera pregunta. Dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, en la actitud de Eva veo el comportamiento de una profesora que obviamente como primeriza, ¿no? Tiene el temor, tiene la desconfianza de sí mismo, también no tiene todavía la experiencia, ¿no? Que tienen otras profesoras como para poder ella motivar a los niños y ella también, ¿no? Motivarse. En la segunda dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ello? Dice desarrollo personal. ¿Qué le recomendaría? Le recomendaría que, bueno, uno de lo que yo hice también es buscar a otras colegas docentes para que me ayuden a poder realizar al día siguiente mi motivación, ver cómo llegar a los niños, ver la actitud que debo tener, ¿no? Para poder expresar y para poder llegar con los niños. Eso también le recomendaría a Eva y también la confianza de ella misma, ¿no? Que se la crea, como se dice, que se la crea que ella ya es docente y que ella puede realizarlo y puede hacerlo, ¿no? Tener la confianza que ella necesita. Dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Bueno, ¿y qué es lo que hice yo? Salir un ratito del salón, tomar bastante aire, regresar al aula y iniciar con lo que ya había recaudado de mis compañeras, colegas, que ya tenían años de experiencia, que me dijeron, ingresa cantando, bota todo, una vez que tú cantes, tú vas a botar toda tu desconfianza, toda tu vergüenza, porque prácticamente por más que sean niños, toda la atención está ahí, ¿no? De los niños con la profesora. Entonces, ver caritas que no conoces, ver qué hacer. Entonces, lo que yo hice es justamente eso de la experiencia que yo comento y que cuento, que es lo que me ha pasado justamente con el caso de Eva, salir del salón, ingresar y canté. Canté y ahí se me fue todo el temor, empecé a realizar, ¿no? Mis actividades permanentes con los niños y la verdad que desde ahí hasta el día de hoy yo ya me la creo, como se dice, y tengo la confianza infinita de poder realizar mis actividades con los niños. Muy bien, gracias, Gracias, Miss. Sarita. Gracias también, Sarita, tus apellidos, por favor, Orihuela. Vázquez Zambrano, Miss. Vázquez Zambra. Y por favor, tratemos de colocar nuestros apellidos completos porque siempre hay algunas compañías que tienen nuestro nombre, ¿no? Y por similitud, entonces tratemos de colocar. Muy bien, Sarita Vázquez, te Gracias, Miss. felicito. Puedes salir de la sala. Continuamos con Jessica Cano. Jessica, muy buenas noches.
Mis buenas noches, compañeras y compañeros en general. Acerca de qué observas en la aptitud de Eva. Particularmente se ve y es notorio la inseguridad de ella misma. Si ella misma no se cree que es una docente, que está a cargo de un aula, que ella es capaz de realizar y controlar tal vez el manejo de su aula de sus pequeños, no lo va a transmitir a ello. Ella tiene que tener esa seguridad. También observo que tal vez le falta un poco de motivación hacia su autoestima, porque ella al no tener esa motivación va a dejar como está en este caso, ella quiere retirarse del aula. Entonces lo va a abandonar. En el número 2, ¿qué le recomiendas a Eva para trabajar en ella, en lo que es su desarrollo personal? Particularmente es la confianza en ella, su motivación, que ella tiene que realizarse también para sí, para que ella continúe y no caiga en esa, se puede decir, en esa tentación de decir, yo no, me quiero retirar por falta tal vez de esa confianza y de esa motivación y seguridad de ella misma. Número 3, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Estrategias. Particularmente yo haría si es que tal vez está nerviosa porque es su primera vez, comenzarías tal vez con una canción ya hecha, realizada en tu planificación. Comienzas con una canción, cantando con tus pequeños y de ahí también cantando y vas conociendo poco a poco también sus emociones de los pequeños. Esas serían mis estrategias y de ahí lo puedes cantar, jugar o un baile también. Entonces, poco a poco ahí ya también te va soltando. Gracias, Jessica Cano. Gracias también por la participación. Excelente también. Felicito tu responsabilidad. Puedes retirarte de la sala. Jessica, gracias. Continuamos con Arixa, luego sigue Marianela y luego Adela Casana. Arixa, te escuchamos. Profesora, buenas noches. Buenas Compañeras, noches. buenas noches. Bueno, creo que lo que le pasa a Eva en esta rúbrica es lo que nos pasa a la mayoría de nosotras cuando empezamos por primera vez algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el nerviosismo, la inseguridad, ¿no? El cómo lo haré y cómo seguiré haciendo algo, ¿no? Son preguntas que creo que nos hacemos, inclusive hasta cuando hemos hecho nuestra práctica, cómo calmar a un niño, ¿no? O sea, es algo que es bien difícil, pero sin embargo debemos tratar de controlar ciertos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en la actitud de Eva? El nerviosismo primero, el cómo lo haré y si lo haré bien. 3 preguntas claves que es muy importante, ¿no? Que aquí se observa en Eva. No, en la segunda pregunta que dice, ¿qué recomendarías a Eva para trabajar, ¿no? ¿O qué le recomendarías? Bueno, lo primero es la seguridad, ¿no? Cuando uno está seguro de lo que quiere hacer o lo que quiere crear, siempre las cosas van bien. Eso es lo mejor que le recomendaría, ¿no? Y también que cuando ella entra al niño, de repente, con la voz, con las cosas que uno puede hacer, todo va a ir bien. Eso es lo que... La tercera pregunta, ¿cómo podrías motivar el comportamiento adecuado en clase, ¿no? ¿Cómo yo, desde mi punto de vista, motivaría una clase en niños de inicial? Como sabemos, los niños de inicial, su momento de captación simplemente son minutos. No podemos hacer una clase extendida, una clase larga, porque el niño es niño y su inquietud es rápida. Entonces, lo que nosotros debíamos hacer es motivarlos con canciones, ¿no? Con la cajita sorpresa, con los títeres, que a los niños les fascina el títere y para ellos es algo que los trae desde la inquietud hasta la tranquilidad. Entonces, todas esas cosas que uno como docente que tiene que buscar estrategias tras estrategias, que podemos de repente en la pandereta, ¿no? La pandereta, ¿cuánto nos ayuda la pandereta cuando es un momento de tanto ruido que el niño se desconcentra? Uno toca una pandereta y el niño ya está otra vez ahí escuchando, ¿no? O también, por ejemplo, el emociómetro,
que creo que es lo que ha salido último, que al niño también le llama mucho la atención. Entonces, hay un montón de estrategias que como docentes podemos tener, ¿no? Y bueno, profesora, eso sería todo. Gracias, Alexa, también por la información que nos brindas. Excelente también tu participación. Puedes retirarte de la sala y vamos a continuar con Marianela Castillo. Continúa luego Adela y Rocío. Marianela, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Ujú. Bien, la primera pregunta que dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bien, bueno, yo aún todavía no soy docente y con respecto a esta rúbrica, mi respuesta es que su actitud es temerosa, insegura, tono de voz baja, preocupada, no logra mantener y reforzar las conductas de los niños. Y veo pues que en ella prácticamente está totalmente nerviosa porque es su primera vez en clase. Y pues llega totalmente como que pues ella quisiera dar lo mejor de ella, pero sus nervios no le permiten. Y quizás ante ella se ve como que es un fracaso que está, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Bien, les recomendaría que logre hacerse un autoexamen, lograr llegar a una autoestima alta, sobre todo a una buena preparación antes de clase, valorarse ella misma porque sus estudios no son en vano. Tiene que valorarse, esforzarse en prepararse y en estudiar, porque si no te preparas, entonces lamentablemente vas a dar una vergüenza, ¿no? Y creo que en ella, pues, eso es lo que quizá le ha faltado más preparación y tener más seguridad de sus conocimientos. En la tercera pregunta, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado de clases? ¿Cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Bien, sobre todo, dar en los niños una comunicación afectiva, como llevamos la clase anterior, ¿no? Efectiva, una buena comunicación efectiva con los niños, hacerlos sentir de que ellos son importantes, de que nosotros valoramos sus inquietudes, de que nosotros valoramos todo lo que ellos puedan opinar en clase, ¿no? Saberlo escuchar y más que todo comprender y llegar al niño en una manera muy amorosa y Ok. sobre todo que nosotros como docentes tenemos que tener una comprensión hacia ellos, una buena comprensión. Eso es todo, Gra- gracias. Gracias, Marianela, también por la participación. Felicito tu iniciativa y bueno, y seguimos avanzando, Marianela. Muchísimas gracias. Puedes retirarte de la Gracias. sala. Gracias. Vamos a continuar con Adela Casana. Adela, muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Miss. Estoy acá por el celular porque la verdad las condiciones están pero terribles. Sí, me Eh, imagino. Miss, buenas noches, Miss. Observo de Eva lo que dice, bueno, ella es una reciente, ¿no? Maestra que no tiene Ujú. una adecuada conducta de poder contener a los niños porque está nerviosa, la veo que ella no mantiene la calma, la conducta, ¿no? Entonces quiere escaparse del grupo. Y yo creo que a iniciar nosotros, al aprender, somos así, ¿no? Como Eva, un poco inseguras, un poco temerosas, pero observo de ella, ¿no? Que no tiene manejo de escena ni de habla con los niños. ¿Qué le recomendaría a Eva para que trabaje? Yo personalmente, aún no soy docente, pero sí he estado practicando en educación inicial. Entonces, lo que yo hago es que siempre trabajo en mi personal, en el desarrollo personal afectivo, ¿no? Le recomendaría a Eva que ella se pueda motivar a ella para que ella pueda decir que sí puede. Desarrollo primero personal, emocional y afectivo. Luego que ella prepare sus técnicas, ¿no? ¿Qué va a repasar en la lección? Una sesión de aprendizaje, cómo lo va a hacer, qué método va a utilizar, qué técnica va a utilizar. También le diría que ella pueda decir que sí puede, que se motive todos los días, ¿no? Porque todos los días no son iguales, hay niños terribles, niños calmantes. Entonces ella tiene que
motivarse personalmente para que ella pueda tener, ¿no?, todo ese acompañamiento. Luego, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento de acuerdo a la clase? Bueno, yo trato de utilizar estrategias, a pesar de que soy auxiliar. Yo siempre trato de agarrar la norma de convivencia en mi aula. Lo primero que hago es la norma de convivencia, trabajo la conducta del niño. Y ellos ya saben, ¿no? Por ejemplo, las loncheras llegan, guardan las loncheras, hacen, saludan, felicitan. Entonces, trabajar mucho los acuerdos de convivencia. Luego también le diría que ella utilice estímulos visuales. Por ejemplo, yo suelo utilizar siempre la cajita de emociones y le digo al niño, ¿cómo vendes hoy, Danielito? Ay, mire, yo vine mal. Y me enseña, ah, sí venís, ay, qué bien. Entonces, vamos a felicitarte. ¿Y por qué vienes triste? Entonces, la cajita de emociones hace que ella pueda conocer a los niños, ¿no? Cómo vienen, cómo están. Y también le diría que ella pueda utilizar los títeres. A mí me encantan los dibujos, los títeres, donde que los niños puedan hacer y aprender. Es una estrategia que yo utilizo para que el niño pueda aprender también un poquito con juegos, con canciones para que pueda hacer. Gracias, Miss. Gracias a ti, Adela, también por la participación. Bueno, las estrategias que tú implementas con tus pequeños. Felicitaciones. Puedes retirarte de la sala, Adela. Vamos a continuar. En este caso tenemos a Yermit, que tiene dificultades con la señal. Vamos a darle la oportunidad a Yermit y luego, Rocío, te toca. ¿Ya? Ok. Continuamos. Muy buenas noches Buenas compañeras. noches. Bueno, respecto a la primera pregunta, dice ¿qué observas en la actitud de Eva? Por supuesto, está muy temerosa porque es la primera vez, como toda persona cuando empieza, recién está conociendo el aula. Eva tiene lo que es una de confianza e inseguridad de sí misma, no logra transmitir el mensaje de su clase. Más bien ella se siente muy temerosa y no logra, más bien ella está asustando a los niños porque no está segura de sí mismo de lo que va a decir. Respecto a la pregunta número 2, dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Bueno, le recomendaría que trabaje más que todo la seguridad de sí misma, que es la autoestima, y controlar más que todo también sus emociones, porque recordamos que como docente nosotros somos la que transmitimos nuestras emociones, cuando estamos mal, cuando estamos triste, cuando estamos felices, y todo ello, una actividad. Respecto a la pregunta número 3, dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Por ejemplo, yo utilizo bastante con mi pequeño lo que son las canciones con títeres, porque a ellos les gusta, les atrae, y también lo que es les hago recordar lo que son las normas de convivencia. Por ejemplo, para llevar un orden, tenemos que, para poder participar, tenemos que levantar la mano o pedir un permiso o decir gracias, por favor, para poder llevar una clase adecuada, una clase tranquila, que digamos. Eso sería todo respecto a las preguntas, Miss. Gracias. Gracias a ti también, Yermit, por la presentación. Sí, en un ratito como que se te fue la señal, pero te pudiste conectar rápidamente. Gracias y puedes retirarte ya de la sala. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Vamos a continuar con Rocío y luego continúa Iris Gallo. Rocío, te escuchamos. Buenas noches, Misita. En cuanto Buenas a la rúbrica en el aula de 4 años con Eva, ¿no? La pregunta nos dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Sabemos que para todos la primera vez siempre es difícil, pero creo que en Eva se observa la timidez, ¿no? La inseguridad, la falta de dominio al grupo, ¿no? Por la misma inexperiencia que ella tiene. Porque no sabe exactamente con qué se va a encontrar, ¿no? Con qué tipo de niños, porque todos los niños tienen un mundo diferente, ¿no? ¿Y a qué se va a enfrentar? Sabemos que hice una práctica, pero las prácticas preprofesionales que hacemos no es totalmente completo como llevar un aula, ¿no es cierto? Eso es lo que observo en Eva, ¿no? ¿Qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Le recomendaría, pues, trabajar la confianza en ella misma, ¿no? Mentalizarse, decirse a sí misma, darse la fuerza a sí misma, que sí puede, ¿no? Que todo esfuerzo vale la pena y que todo podemos lograrlo
confiando en uno mismo, ¿no? Y la seguridad también le recomendaría para poder transmitir a los niños la tranquilidad, la serenidad ante cualquier eventualidad que tenemos en la vida, ¿no? La tercera pregunta, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Sabemos que trabajamos con estrategias, ¿no? Que las estrategias son lo primordial en trabajo con los niños. Buscaría las estrategias adecuadas, ¿no? Realizar, por ejemplo, cuando en un momento que están los niños así movidos, inquietos, que no te están tomando atención, realizar una pausa activa, ¿no? Qué sé yo, el fomentar el uso, en canciones donde fomenten el uso del cuerpo, mover el cuerpo, las partes del cuerpo, en sus primeros días, pues el primer día, pues por ejemplo, tendría que hacer, ¿no? El conocerse uno a uno, decir su nombre en forma de canciones, ¿no? Hola, hola, ¿cómo estás? Presentarse y todo eso. Una forma de romper el hielo entre el niño y la profesora, ¿no? Después fomentar el uso, como le digo, de las partes del cuerpo, pero sí, de todas maneras, con mucho afecto y mucho respeto, ¿no? Entre niño y profesora, con mucho cariño sobre todo, ¿no? Y así día a día ir cambiando, ir buscando las nuevas estrategias que nos permitan trabajar bien y botar el nerviosismo y botar toda esa inseguridad que tenemos, ¿no? Gracias, Miss. Gracias a ti, Rocío, también por la participación. Excelente también tu información. Puedes retirarte de la sala. Gracias. Yo, Gregoria. Disculpa, a ver un ratito, tú me has escrito en el chat. Cualquier inconveniente, por favor, que puedan tener, me escriben en el chat si es que tienen algún tipo de dificultad, porque ya había mencionado a nuestra compañera Iris Gallo. ¿Ok? Iris, vamos a continuar contigo. Por favor, todo inconveniente que ustedes puedan tener en cuanto a la señal, me escriben en el chat y yo voy a estar pendiente. Tenemos a Iris Gallo, tenemos a Anaís Cayetano, Betty Sánchez y después sigue Gregoria Espinosa. Iris, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bueno, con respecto a lo que dice qué actitud observamos o qué observé en Eva, creo que es la actitud que todos como principiantes, cuando empezamos algo, valga la redundancia, tenemos, ¿no? Una actitud tímida, los nervios a veces nos ganan, la misma actitud de los pequeños nos hacen de repente sentirnos inseguras de que no vamos a poder, más si lloran los niños, mucho peor, ¿no? Entonces eso es lo que se vio en Eva, inseguridad, timidez, le faltó bastante ser ella misma y demostrar todo lo que había aprendido. Después dice, ¿qué le recomendaría a Eva? Bueno, por lo que yo he leído, Eva tenía la mejor actitud, sobre todo ser responsable. Lo único que le faltaba solamente era sentirse segura de ella misma, que sí lo iba a poder hacer, porque tenía todo mismo. Lo principal es tener las ganas y tener el conocimiento. Ya después viene ahí agregado, ¿no? Que eso se va ganando, si bien es cierto, con el tiempo, pero bueno, como consejo solamente seguridad en ella misma, que los niños al final nosotros sabemos cómo llegar. Hay diversas maneras, con ellos podemos ser versátiles. ¿Cómo lo pondría yo o cómo motivar yo el comportamiento en clase? Yo que trabajo con niños como auxiliar y ya me ha tocado desde el año pasado, bueno, me tocó quedarme en clase con ellos. Sí, me sentí una Eva, recontra nerviosa la primera vez que me quedé completamente solo con ellos, pero bueno, dije, antes que nada, a los niños con una canción o algo que les llame la atención, los tenemos en la palma de la mano, como quien se dice, ¿no? Y sí, a mí me daba vergüenza y hasta ahora yo tengo pánico escénico, se puede decir. La Miss con la que estoy trabajando me dice, vamos a bailar esto. Entonces yo le digo, no, yo no bailo. Eso todavía no lo supero hasta ahora, Miss. Pero dentro del aula, sí. Me explayo ya con un títere o con canciones que les encanta a ellos. Ahora se les ha dado, porque son muy competitivos, Miss. Muy competitivos. Hemos hecho unas tácticas ahí con la Miss y para qué hemos sabido llegar a las niñas, hasta la niña más hiperactiva, Miss, hemos logrado sentarla. Entonces, solo sería buscar tácticas, ya sea poniéndoles para competencias de ella misma, o con canciones, con títeres,
que a los niños se les puede llegar por ahí. Más que nada, seguridad en uno mismo y siempre estar ahí leyendo, no sé, llenándonos de conocimiento de distintos lados, pues, ¿no? Ahora tenemos más facilidades como es el Internet. Gracias, Iris Gallo, también por tu participación. Te felicito muchísimo. Puedes retirarte de la sala. Gracias. Vamos a continuar con Anaís Cayetano. Luego continúa Betty Sánchez, Gregorio Espinosa y luego continúa Flor de Lis Bueno. Anaís, te escuchamos. Buenas noches. Miss, buenas noches. Miss, noches. a ver, según ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, en la actitud de Eva se muestra Eva temerosa, ¿no? A pesar que ella se ha preparado todo, más que nada es la inseguridad que ella tenía. En la segunda, Miss, dice, ¿qué le recomendaría a Eva para trabajar en ella? En lo personal, le recomendaría que ella tiene que sentirse segura de ella misma a la hora de realizar su clase. Y otra parte también necesita, ¿no? Trabajar lo que es lo emocional y para que ella pueda hacer bien su clase, ¿no? Para que ella pueda llegar a los niños. La tercera pregunta, Miss, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Primeramente, es establecer las normas, ¿no? Las normas para que así los niños puedan respetar al momento que uno está haciendo la clase. Otro también es compartir con ellos, ¿no? Puede ser un baile, o sea, y tener una... Silencio, hijito. Tener una... empezar con una actividad dinámica para que ellos puedan, ¿no? Agarrar confianza con la Miss y así cuando la Miss ya le dice, a ver, ya vamos a trabajar, entonces todos prestan atención. Esa es mi opinión, Miss. Gracias. Gracias a ti, Anaís. También felicito tu participación y la iniciativa. Vamos a continuar con los demás participantes. Continuamos con Betty. Antes de comenzar con Betty, quiero recalcar que desde el inicio se ha comentado que si es que no todos culminan hoy día la parte de la rúbrica, el siguiente jueves vamos a continuar con aquellos participantes que no han podido realizar. Entonces, hasta ahorita tengo 47 manitos levantadas. Tal vez no todos llegamos a la participación el día de hoy. Entonces, lo que quedan pendientes, la siguiente semana van a continuar. Pero sí o sí me tienen que responder las 3 preguntas porque cada uno maneja de manera distinta. En todo caso, por favor, Betty, continuamos contigo. Bien, Miss, buenas noches. La primera pregunta dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, vemos que Eva no cuenta con una autoestima sólida que le permita tener confianza en sí misma, por lo tanto, ella no va a poder transmitirlo a sus estudiantes. La pregunta número 2 dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Primero, le recomendaría practicar sus clases, pues, por ejemplo, en un espejo. 2, tomar clases de oratoria. 3, buscar ayuda profesional para mejorar su autoestima, su autoconfianza, para poder así transmitirlo a los niños, ¿no? En todas sus actividades que ella realice. Y la pregunta número 3 dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? ¿Cuáles serían las estrategias? Bueno, las estrategias serían mostrar una actitud positiva y motivadora, siendo muy comunicativa, comunicarme con asertividad con los niños, ¿no? Manejar los tonos de voz, bajo, alto, por ejemplo, lo necesitamos en las historias, en los cuentos, etc. También dinámicas, canciones, tantas estrategias que podemos mostrar en el aula nosotros. Tenemos que ser maestras muy motivadoras. Gracias, Miss. Gracias a ti, Betty, también. Felicito tu responsabilidad, bueno, también el compartir las experiencias que nos has comentado. Puedes retirarte de la sala. Continuamos con Gregoria Espinosa, luego sigue Flor de Lis y Elizabeth López. Gregoria, ¿te escuchamos? Miss, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿cómo observas la actitud de Eva?
Por ser primeriza se le observa temor, desconfianza, ¿no? Porque recién está empezando a desarrollar su primer día de clase. La segunda pregunta dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar? Yo le recomendaría que ella tenga confianza en ella misma y así poder llegar a los niños. Y la 3 dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Estrategias, ¿no? Primero, como la comunicación efectiva, hacer estrategias como bailando, cantando, haciendo títeres y muchos más para poder llegar al niño, ¿no? Motivando como profesoras de inicial tenemos muchas actitudes de desarrollar y poder llegar al niño. Eso es todo, Miss. Gracias a ti también, en todo caso, por dar tus respuestas. Te felicito también, te puedes retirar de la sala, Gregoria. Vamos a Ya, Miss, continuar. gracias. Gracias a ti. Flor de Lis, bueno. Flor de Lis, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a responder las preguntas. ¿Qué observas en la actitud de Eva? Claro, observo que está tímida, insegura de ella misma y con un tono de voz baja. Se le comprende porque es la primera vez, pero también ella tiene que poner de su parte, ¿no? Y tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Motivar a los niños con canciones o juegos, ¿no? No dejar que los niños, por ejemplo, acá me indica que los niños están gritando, interrumpiendo su clase y para ello tiene que captar su atención, no sé, con un juego o unas canciones, pero tiene que captar su atención. También la pregunta número 2 es, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Yo le recomendaría que más que todo en su casa, en sus horas libres, que practique, ¿no? Que haga como una escena para cómo hacer, o sea, como un horario, llegar, saludar, luego cantar o jugar, o sea, pero que practique también en su casa para que ella ya lo manifieste en el jardín, ¿no? Para que pueda hacerlo. Después la tercera pregunta es, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en las clases? O sea, no es por nada, pero, o sea, le pondría a los niños también como unas condiciones, ¿no? Por mientras, hasta que me adapte, le diría al niño que me obedece, le vamos a regalar unos aplausos o así, o sea, unas motivaciones para que, como una competencia, ¿no? Para que todos estén más atentos. Trataría de llamar la atención así. Eso sería todo, Miss. Gracias también, Flor de Lis, por la participación. Te puedes retirar. Continuamos con Elizabeth López, luego sigue Franklin y luego sigue Levitt. Elizabeth, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Bueno, Miss, en la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Como varios han dicho, ¿no? Es su primera vez y como a muchos de nosotros, bueno, yo como trabajo de auxiliar también, ¿no? La primera vez siempre nos hemos ido como inseguras, preocupadas de no saber si podemos llegar al niño o qué hacemos, ¿no? Hasta nuestro tono mismo de voz damos a sentir eso, igual como Eva, de saber si voy a llegar, si me van a prestar atención, ¿no? Me muestro ese temor. Y también es un poco de autoestima, porque dentro de todo pues, tenemos que decirnos, proponernos y decirnos, ¿sabes qué? Nosotros podemos, ¿no? Tal vez ella también podría haber hecho, no, yo puedo. Y darme cuenta de a poquito de cómo podría mejorar si ya no voy llegando al niño, ¿no? La número 2 dice, ¿no? ¿Qué le recomiendas, Eva, para trabajar en ello, no? Bueno, lo recomendaría más que todo lo personal, ¿no? A que ella misma crecer de motivarse, ¿no? Con esas palabras que hay veces yo puedo, sé que lo voy a lograr, ¿no? Lo voy a hacer mejor. También que tenga confianza en ella misma y estar segura de lo que ella puede dar, ¿no? Y en el otro también, ¿no? Porque, bueno, de esa forma sé que va a lograr hacer
muchos logros en sus niños y va a llegar a conseguir lo que ella se propone. En la número 3, ¿no? ¿Cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Creo que varias formas, ¿no? A un niño. Bueno, lo más fácil creo que sería una canción, ¿no? Ya que ellos captan mejor por medio de la música. Otro también sería por medio de pequeños teatros, ¿no? Ya que ellos lo ven y se van a ver reflejados. También por medio de juegos. Eso es todo, Miss. Gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, también te puedes retirar de la sala. Ok, Felicitaciones. Miss. Gracias. Vamos a continuar con Franklin y luego sigue David. Franklin, muy buenas noches, te escuchamos. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Ya sobre la pregunta 1, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, yo observo en la actitud de Eva que es insegura de ella misma, temerosa de ella misma, ¿no? Frente a los estudiantes. Esto nos pasa a cada persona. Por ejemplo, a mí también me pasó, profesora. Yo primera vez cuando llegué a trabajar como auxiliar de educación secundaria y primaria. Y entonces, primera vez es un poco muy difícil, como se dice. De ahí poco a poco te adaptas con los estudiantes. Eso sería, profesora, la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? A ella solamente recomendaría que practique ella misma, por ejemplo, haciendo unas clases, una rúbrica o un jueguito para motivar a sus estudiantes, por ello descubrir a sus alumnos o dar esa emoción, ¿no? Y entonces la pregunta 3 dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? En este caso motivaría primero a los estudiantes con un juego, puede ser, no, perdón, puede ser primero con un canto, o puede ser un juego didáctico y dar como premio algo algo Para que me atiendan. para que te atiendan. Ok, Franklin, tratemos de que tú solito lo puedas dar. Ok, yo sé que tú lo puedes hacer solito. Intentamos. ¿Cómo pasa en la tercera? ¿Ya todo bien? ¿Algo más que deseas compartir? Esa sería, profesora, esa sería Ok. mi participación, profesora. Gracias, Franklin, también por la participación. Tratemos siempre de que uno mismo trabaje sus ideas. Por ello, tienen un tiempo para que puedan escribir. Felicito por tu iniciativa y yo sé que lo vamos a seguir haciendo mucho mejor. Puedes retirarte de la sala, Franklin. Vamos a continuar con las siguientes compañeras. Tenemos a Livit y luego tenemos a René. ¿Ok? Continuamos. Mis buenas noches. Muy buenas noches, Livit. Buenas noches, Miss. Bueno, en la rúbrica, bueno, se trata, bueno, la primera pregunta dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, en mi parecer, no se siente segura de su trabajo, ella es de ella misma y debe controlar, ¿no? El manejo en el aula, debe sentirse, lo más primordial, Miss, es sentirnos segura, es tener nuestras capacitarnos, ¿no? Y motivarnos para poder llegar a los niños, ¿no? Porque al elegir la carrera de educación, Miss, Y tú me daste con A ver, vamos a ver quién más tiene el audio prendido, o eres tú también. Bueno, Eres tú nada más. Sí, continuamos. No, hay otra persona más que tiene el audio prendido. Hay otro, me parece así. Estoy tratando de ver quién es el que tiene. Creo que ya lo apagó. Tenemos que tener cuidado, ¿ok? Listo, continuamos. Bueno, sentirse segura hacia el manejo de su aula, ¿no? Eso es lo importante, porque a veces, bueno, nosotros somos docentes, bueno, yo también trabajo como docente, y también me ha pasado, pero bueno, no, ahora ya los años y
saber manejar nuestra aula, de sentirnos capaz que nosotros podemos trabajarlo, ¿no? Porque con los niños es difícil, es diferente trabajar con personas grandes, porque es sabernos motivarlos, ¿no? Y yo pienso que, bueno, en la rúbrica que no se siente, le falta más en motivación, ¿no? Sentirse que ella puede lograrlo, ¿no? Bueno, y bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella, ¿no? Su desarrollo personal. Que se sienta capaz, que se sienta segura que ella puede lograrlo. Si ella eligió la carrera de educación inicial, ¿no? Ella al elegir esa carrera, sentirse motivada, sentirse que ella pueda lograr sus metas, ¿no? Sus logros, y buscar una manera de poder, ¿no? Sentirse capaz que ella puede lograrlo sus metas, ¿no? Bueno, la tercera pregunta dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? ¿No? ¿Cómo tú podrías motivarlo? Bueno, a mí motivarlo, cuando uno llega al aula, lo primero es al niño motivarlo desde la entrada de la puerta, ¿no? Que se sienta capaz, que se sienta confiada en nosotros mismas, ¿no? De recibirlo, que se sienta seguro, y de ahí que entre al aula ya buscar estrategias. Hay bastantes estrategias en el aula, como que canto. Lo primero que yo hago es canto. Canto, juego, me muevo, mover los cuerpos, y eso le encanta a ellos, ¿no? Jugar con los títeres, ya comienzo mi clase, jugar con los títeres, tener un manejo adecuado para poder llegar hacia ellos, y ellos se sientan también seguros y ellos entienden, ¿no? En la clase, cuando tú les muestras con títeres, con canto, con juego, ellos se sienten emocionados y se les queda en la cabecita. Y eso es lo importante, Miss. Gracias. Ok, gracias a ti, Levin. Muy bien, te puedes retirar de la sala también, te felicito. Vamos a continuar con René Ramos, luego continúa Seiri y luego Celina. René, te escuchamos. Buenas noches. Miss, buenas noches, compañeras, buenas noches. Miss, con respecto a la rúbrica, nos hablan, ¿no? Que la primera pregunta, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, no, Eva es una docente muy responsable, pero a la vez, o sea, siente temor, ¿no? Siente temor, inseguridad, y al mismo tiempo como que el tono de la voz también es muy baja, ¿no? Y es una inseguridad que ella siente, ¿no? Porque es su primera vez que va a estar con niños de inicial de 4 años, y como toda, pues, ¿no? Como toda estudiante, futuras docentes, nosotros también cuando pisamos el aula, ¿no? Nos sentimos con a veces con ese temor, con ese miedo de que no podemos hacerlo, ¿no? Las cosas bien. La segunda pregunta, Miss, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella en lo que es desarrollo personal? Bueno, ¿no? Yo le recomendaría a Eva es buscar la confianza en sí misma, creer en ella, ¿no? Para poder lograr todo lo que ella se propone con los niños, ¿no? Y con mucha actitud, yo sé que lo va a lograr. La tercera pregunta es, ¿cómo podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Bueno, con los niños hay que primero establecer las normas de convivencia, y cuando pues están en desorden, improvisarlos, ¿no? Improvisarlos con lo que son los títeres, que eso es lo que más atención le ponen, y con esos mismos títeres, pues hacer, por ejemplo, un cuentito, hacer un chiste. Entonces, eso es lo que a ellos les va a llamar la atención bastante, Miss. Eso sería todo mi aporte, Miss. Gracias. Gracias a ti también, René. Felicitaciones. Puedes retirarte de la sala. Vamos a continuar con la siguiente participante, Seida. Seida, ¿te escuchamos? Seida, y luego sigue Celina. Seida. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es Seida Gómez, escuchamos. profesora, o hay Sí. Segura también? Seida Gómez. Ya, profesor. Disculpe, no voy a prender la cámara porque el internet está lento. Ya, Disculpe, profesora, la primera pregunta, ¿qué observas en la actitud de Eva? Profesor, se observa la profesora como va la primera vez, la profesora Eva, digamos, que está tímida, tiene miedo,
tiene temor de hacer malas clases y a los niños, ¿no? No sabe con qué tipo de niños se va a encontrar en el aula, profesora. Bueno, en la segunda pregunta sería que cómo hacer que porque tiene que prepararse e ir dispuesta a enseñar a los niños y saber que ella va a poder y dar todo de ella, profesora, y para que sus estudios no sean inútiles, ¿no? Esa sería en la segunda pregunta. Y en la tercera pregunta sería, profesora, que los niños, como para obtener la confianza de cada uno de los niños, que tendría que empezar a llegar, cómo llegar a ellos, como por ejemplo juegos, cantos, bailes, o sea, juegos con títeres, hacer unos pequeños juegos y para que tengan más confianza la Miss y también la Miss a los niños, Miss. Ok. Ya, sería todo. Gracias. Gracias, Eida. Gracias a ti también por la participación. Puedes retirarte de la sala. Te felicito. Celina, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, compañeras. Buenas noches. Es un gusto volver a encontrarnos. Igualmente. Bueno, al respecto a la primera pregunta, quiere decir que no tiene estrategia de dominio en aula y no tiene una buena autoestima a sí misma. En la segunda pregunta, prepararse e investigar y tener seguridad en ella misma para trabajar con mucho entusiasmo. Respecto a la tercera pregunta, ser alegre y prestando tanto cariño a los niños y confianza, estar segura de lo que va a desarrollar en clase. ¿Cómo? Con las estrategias, con los cantos, ser alegres, dramatizar y brindarles un cariño adecuado a los niños y a sí misma, ¿no? Y estar con una buena autoestima para que los niños, pues, durante el desarrollo de clase, siempre va en todo momento, va el entusiasmo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar pues alegres, no olvidarse tal vez de todos los problemas que a veces uno tiene en casa o por X motivos y estar con esa buena autoestima. Gracias, profesora. Gracias a ti también, Celina, por la participación. Puedes retirarte de la sala. Gracias. Vamos a continuar con Madeleine, luego continúa Anaí y luego continúa Leila Goñas. Muy bien, Madeleine, te escuchamos. Muy buenas noches, compañeras, buenas noches. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, nos dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, yo observo... A ver, un ratito, por favor. Hay un audio que también está prendido. Respetemos también a las compañeras. Ya, ok, gracias. Ahora sí, continúa, por favor. Ya, le vuelvo a repetir. Bueno, Sí. respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Nos dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, yo observo que ella es temerosa, ¿no? Puede ser por la primera vez, o sea, la primera experiencia que ella tiene con los niños en aula. Luego también noto la inseguridad que ella tiene, tal vez por la falta de conocimiento, la falta de preparación académica de ella, ¿no? También observo su tono de voz es muy bajo, que puede ser también debido a los nervios y la baja autoestima tal vez que ella tiene. Bueno, el desánimo, ¿no? Que ella tiene porque no puede ella llegar a motivar a los niños y ella quiere que desertar de su trabajo, ¿no? Porque no se siente capaz. Ahora, ¿qué yo le recomendaría? La segunda pregunta nos dice, ¿no? ¿Qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Bueno, en su desarrollo personal, yo le recomiendo trabajar en su seguridad, ¿no? En su autoestima y en el autocontrol, que a ella le falta controlar esos nervios que ella tiene, ¿no? Entonces, aparte de ello, yo le recomendaría prepararse académicamente, ¿no? Tal vez indagar más cómo es la planificación de sus sesiones de clase, para que cuando ella planifica pueda ya tener en mente qué es lo primero que va a hacer, qué después, ¿no? Y acompañarlo con algunas dinámicas también para que los niños tengan esa aceptación de parte de ella, ¿no? De parte de aceptar a la profesora.
La pregunta 3, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? ¿No? ¿Qué estrategias? Como primer punto, siempre nosotros primero vamos a tener que recalcar las normas de convivencia en el aula, ¿no? Y que todos los niños ya deben de conocerlo poco a poco y adaptarse. Luego aplicar juegos de convivencia en el aula, ¿no? También hacer retos, cuentos, como mencionaban algunas compañeras, títeres, creaciones de juegos, qué sé yo. Y uno que yo he visto, ¿no? Que sí funciona, porque también he visto a otras amigas que tengo que sí son docentes y que les ha funcionado, son aplicar esto que son las tarjetas de las emociones. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a ellos a regular sus emociones y ellos van a poder mejorar esa actitud que ellos tengan y también cómo responder hacia una actitud de otro compañerito, porque a veces ellos no saben cómo comunicar, entonces sé que ellos hacen, golpean, patean, lloran, gritan, entonces hay que saber comprenderlos ahí, ¿no? Entonces con estas tarjetitas de las emociones va a haber alternativas de solución. Por ejemplo, si un niño, tú le preguntas, ¿no? Con la tarjetita, ¿tú cuánto te sientes temeroso? ¿Qué podrías hacer si te sientes temeroso? Entonces, detrás hay opciones y que te dicen abrazar a un compañero, ¿no? Recibir un abrazo, una palabra bonita. Entonces, de esa manera vamos a ayudar a ellos a poder regular sus emociones y mostrar una actitud positiva también hacia los demás compañeritos. Muy bien, Madeline, muchísimas gracias por tu Gracias. participación. Listo, te felicito, puedes retirarte de la sala. Vamos a continuar con Analí Gutiérrez. Analí, ¿te escuchamos? Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches, noches. compañeras. Bueno, para la primera pregunta que dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Pues creo que a todos cuando es primera vez nos sucede, ¿no? Los nervios nos traicionan, no sabemos cómo manejar la clase porque nunca hemos tenido ese tipo de experiencia, ¿no? Y es lo que le está pasando a Eva. En mi caso sí me ha sucedido. La verdad, me sentí muy temerosa, no sabía si salir corriendo del aula porque por allá lloraban, por allá se quitaban sus colores, o sea, es una situación muy difícil. Pero poco a poco nosotros vamos consiguiendo eso a medida que vamos avanzando, ¿no? Día a día podemos lograr sentirnos un poco más seguras, ¿no? De nosotros mismos. Ya, en ese caso ya sería para la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué le recomendaríamos a Eva para que trabaje en ella, ¿no? Sobre todo su confianza, su seguridad, su autoestima y que ella misma se sienta motivada, ¿no? Porque si no se siente motivada no le va a dar esa seguridad tampoco a los alumnos, ¿no? Y conocer a los compañeritos, ¿no? A los alumnos, de repente con alguna dinámica donde que ella también se vea involucrada, donde que todos puedan participar y así poco a poco lograr que los nervios se le vaya yendo, ¿no? Para la tercera pregunta, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Primeramente, pues con normas de convivencia, ¿no? Es lo que en mi caso yo hice. Trabajé en normas de convivencia porque la verdad era complicado el manejo de clase, ¿no? Luego, poco a poco íbamos, bueno, fomentaba la participación de los alumnos, trabajaba por mesas, ¿no? Cada mesa tenía color, digamos, ¿no? La mesa azul, la roja, la amarilla. Entonces, cuando explicaba la clase, yo al inicio, ¿no? Les decía, vamos a escuchar tal tema y luego vamos a participar, así es que tienen que estar atentos para que puedan participar y se van a ganar puntos. Entonces, para que puedan participar, yo trabajaba mesa por mesa, ¿no? La mesa azul, a ver quiénes van a participar, levanten la mano y voy enumerando, ¿no? Si levantaste primero, participas tú primero y los demás escuchan, así. Entonces, poco a poco se iban involucrando en eso y es así donde que yo, sí, en mi caso, conseguí el control de aula. Y bueno, ¿no? Sí, mucho entusiasmo de la Miss para que los alumnos también se sientan en confianza. Muy bien, felicitaciones, Analí, gracias también por la participación. Puedes retirarte de la sala, vamos a continuar con Leila, luego sigue Graciela y luego continúa Pamela Porras. Vamos a continuar con Leila. Leila Agoñas. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Sí, profesora, buenas noches. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, yo lo que observo, ¿no? Que es una persona tímida, le falta, ¿no? Esa valentía, ¿no? Para poder dirigirse, como dice, al público, como se dice, ¿no? Siente esos nervios, esa timidez, ¿no? Entonces se siente insegura. Tiene una voz también baja, ¿no? Entonces sería factible
de que ella podría, ¿no? Mejorar en su voz también para que lo puedan escuchar los niños, ¿no? Porque si habla bajito, como se dice, ¿no? No se escuchan nada y tampoco lo van a entender, ¿no? Entonces van a sentirse perdidos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué recomendarías a Eva para trabajar, ¿no? En ella, en su desarrollo personal? Yo lo recomendaría en primer lugar, ¿no? Que ella se sienta segura de sí misma y que al irse, al dirigirse al salón de clase ese día, ¿no? Que ella va a trabajar con los niños, que tenga su programación de clase, que lo tenga lista, que lo tenga listo su material, su material de trabajo, ¿no? De acuerdo al tema que ese día va a desarrollar. Lo tiene que tener listo, porque si improvisa, ahí es donde va a venir el desorden. Entonces, uno como docente, ¿no? Como recomendaría a ella, ¿no? Que lo tenga listo, todos los materiales, para que ella no pueda descuidarse de los niños y entonces ahí no venga el desorden, no se peleen, no se jalen, hasta que ella de repente esté pendiente en preparar qué va a hacer, ¿no? Va a sentir perdida, como se dice, ¿no? Entonces lo ideal sería que ella se prepare qué clase va a hacer, cómo lo va a organizar, qué tema ese día va a hacer, qué actividad, qué juego, qué canción va a enseñar, ¿no? Todo eso depende de organizarse, de empezando las actividades permanentes, el desarrollo del tema, el juego libre, el recreo, todo eso, ¿no? Tiene que ser en orden. Entonces, eso lo va a ayudar bastante a desarrollar bien su clase. En cuanto a la pregunta 3, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Bueno, en cuanto a mí, en primer lugar, ¿no? Hay que iniciar, no, en cuanto a mí, iniciaría con las actividades permanentes, siempre activo, ¿no? Con canciones, con movimientos de cuerpo, cantando con los niños, y también, ¿no? En cuanto a si es que hubiera, ¿no? Un niño inquieto, como se dice, tendría que encomendarle que me ayude a repartir de repente los materiales que ese día se va a utilizar, la témpera, las tijeras, no, siempre hay que tenerlo ocupado a ese niño, ¿no? Entonces, porque no todos los niños causan, como dice el desorden, siempre va a haber uno o dos. Entonces, Excelente. estar de Gracias, repente Ley. ocupado con ellos para poder desarrollar la clase adecuada. Eso sería Gracias, Ley. eso sería todo. Listo. Gracias, Leila, también por tu participación. Te felicito, puedes salir de la sala. Continuamos con Graciela Soto, luego sigue Pamela Porras y Carlota Morales. Vamos, Graciela, te escuchamos. Buenas noches. Buenas Con noches. respecto a la primera pregunta, dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, como a todas, como nos vamos a trabajar por primera vez, nos sentimos nerviosas, inseguras, porque no conocemos el espacio donde vamos a trabajar, ¿no? No conocemos a nuestros niños, no los conocemos, nos vamos por primera vez, tanto ellos no nos conocen a nosotros como tampoco no conocemos a ellos, sus actitudes, sus emociones, no conocemos sus características, ¿no? De cada uno de ellos, por eso nos sentimos nerviosa y no sabemos cómo llegar a ellos, ¿no? Por eso tal vez Eva se sintió nerviosa, insegura, no supo manejarles la situación. En respecto a la segunda pregunta, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Bueno, yo le recomendaría que tenga más confianza, más seguridad, que tenga más autoestima, que sea más segura de ella misma, y que trabaje, que se capacite, ¿no? Que se capacite y que trabaje más en su desarrollo personal. En la tercera pregunta dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento mientras adecuado en clases? Bueno, yo podría motivar el comportamiento adecuado en clase con juegos, canciones, cuentos, chistes, dramatizaciones. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, cuando ellos a veces comentan el desorden, ¿no? Agarrar y contar un cuento, o sea, en la situación que está pasando, adecuarla a la situación que está pasando dentro del aula. Entonces, a través de ese cuento, los niños tal vez se van
a dar cuenta que estamos hablando de la situación que está pasando en ese momento, y en eso los niños se van a calmar y van a mantener el orden. Eso es. Ok, muchas gracias. Gracias, Graciela. Te felicito. También puedes retirarte de la sala. Continuamos con Pamela Porras y luego continúa Carlota Morales. Pamela, te escuchamos. Pamela Porras. Pamela Porras, te escuchamos. Vamos a continuar con la siguiente compañera mientras retornamos con Pamela. Continuamos con Carlota Morales y luego Cristina Quispe. Carlota, te escuchamos. Buenas noches con mis compañeras. Con la primera pregunta dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? En la actitud de Eva observo que la profesora está bien nerviosa, ¿no? Como es su primer día. Es entendible por otra parte, pero tiene que entrar a la clase de salón, a enseñar al aula con seguridad en sí misma, ¿no? Que puedo y lo hago. Y en la segunda pregunta dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Yo le recomendaría en ella trabajar, regular sus emociones, ¿no? En el primer lugar. Y tener un autoestima alto. O sea, tener confianza en sí misma. O sea, que ella, como ha estudiado de sí misma o se ha preparado tantos años con esa emoción o como disfrutar, ¿no? Del sacrificio que hizo y el objetivo que logró. Entonces, con esa alegría tiene que entrar al salón, o sea, con esas ganas de trabajar, que enseñar. Y no, así con esa misma emoción que va ella, contagia a los alumnos, ¿no? A los niños que están ahí. Pero se ve que una persona entra nerviosa y los niños presienten, ¿no? Entonces, en ahí es lo que se genera, lo que el niño hace desorden, hace bulla. A veces con nerviosismo uno no puede hablar, no puede, como la estrategia, ¿no? Cómo enseñar a los niños. Eso sería. Y en la tercera pregunta dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Sería por mediante de canciones, ¿no? Hay canciones que nos ayudan para poder trabajar en las clases, también con teatro o también negociar, ¿no? Con los niños. ¿Sabes qué? Este tema trabajamos, pero después hacer lo que les gusta a ellos. Tal vez les gusta jugar o les gusta no sé qué hacer con los materiales, entonces ya, pero trabajamos esta actividad y después lo hacemos lo que a ellos les gusta. Eso sería mi participación. Gracias. Gracias a ti, Carlota. Te felicito también. Vamos a continuar con Cristina y luego retomamos si es que está Pamela Porras para que ella pueda dar su rúbrica. Si no, continuamos con Maribel. Te escuchamos, Cristina. Buenas noches, Miss. En la pregunta 1 dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Miss, en la actitud de Eva se observa el temor, la inseguridad, porque es su primer día en el trabajo. A veces no podemos ver en ese momento cómo vamos a llevar en el aula a los niños, cómo vamos a tener esa capacidad. A veces nos choca porque es nuestro primer día de trabajo. O sea, también es igual cuando vamos a buscar un trabajo, igual nos pasa, nos gana los nervios, pero tenemos que evitar eso, Miss, con una buena preparación y capacitación. En la pregunta 2 dice, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella misma? Yo le recomendaría que busque una orientación de algunas docentes que tienen experiencia, ya que le va a orientar bastante a cómo desenvolverse ella en aula, o también llevar una capacitación extra para que ella pueda prepararse con su emoción para que pueda desenvolverse en el aula, A veces no debemos de dejar que nos ganen los nervios, pero también tenemos que tener en cuenta que ha valido la pena el tiempo que nosotros hemos entregado en la preparación para ser una docente. Es una carrera muy importante, En la pregunta 3 dice, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases?
Miss, yo podría motivar con canciones, ya que los niños en ese momento cuando están haciendo desorden, tendría que acompañarles con unas canciones para que ellos se puedan desestresar. Y otro también sería a través de la cajita de emociones, así yo voy viendo cómo se siente ese niño, cada uno de ellos, cómo está en su estado emocional. O también tratar de trabajar con títeres, con cuentos, ya que a ellos les gusta trabajar con títeres, ver los diseños de los títeres, eso, Miss, trataría Gracias. de trabajar. Muchísimas gracias también por tu participación, Cristina. Puedes retirarte de la sala. Vamos a continuar con Pamela y luego sigue Maribel Sánchez, Yasmín Aranda y nos vamos a quedar con Mili Guamán. ¿Ok? Las demás participantes, ya les he tomado la lista de quienes quedan. Se queda Jacqueline Elizabeth, Morelia Cubas, Yulisa Chuquillanqui, Kate Marisol Guamán, Dorita, Zuleika Calderón, Alicia Guerrero, Dina Herrera, Magali Castillo, Yolanda Jiménez, Edith López, Luz Granados, Ángela Bamonte, Marlene Julón, Daisy Rojas, Lila Silvano, Cintia, Sofía Ortiz, Dina Condori, Ivette Cruz, Aurelia Linares, Celeste Cruz, Tuyek Sayaput, Sadit Montoya, Joana Carrascal, Charito Lino, Verónica Sánchez, Asume Mesarino, Jennifer Chupingawa, Jenny Inostroza, Luz Maquera, Daisy Guaraca, Brenda Soto, Carmen Bonifacio y Rosemary van a hacer la rúbrica la siguiente semana, ¿ok? Así que solamente nos quedamos hasta Mili Guamán. Hemos considerado en total hasta el momento 25 participantes, esperemos que sean 26 participantes y el resto continúa la siguiente semana. Solamente ustedes van a ingresar, por favor. Los que ya han dado la rúbrica no van a ingresar, solamente quedan los pendientes. Entonces vamos a continuar con Pamela. Pamela, te escuchamos. Miss, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Miss, por motivo de lo que es internet, falla de internet, no voy a prender la cámara, por favor, espero que me entienda. ¿La cámara está prendida? Ah, está prendida. Ah, ya, Miss. ¿Me escucha, pero? Sí, sí te escucho. Ya, Miss. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Bueno, yo en la actitud de Eva observo que está, es su primera vez, ¿no? Está nerviosa y es normal, ¿no? Porque es su primera vez, pero eso no debe ser así, ¿no? Ella debe ser segura de ella misma y saber llegar a los alumnos, ¿no? Otro, que es la pregunta que dice, ¿qué recomendarías a Eva para trabajar en ella? Bueno, yo le recomendaría a Eva que esté segura en sí misma, ¿no? Que esté segura en sí misma. Después le recomendaría que trabaje mucho en su autoestima también, ¿no? Que debe pensar y decir, yo sí puedo, yo sí voy a lograr, yo sí voy a saber llegar a mis alumnos y decir, ¿no? Y la pregunta dice, la 3, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Bueno, yo motivaría a los alumnos a base de las canciones, de cuentos, bailar con ellos, ¿no? Y también hablar mucho con ellos, ¿no? La comunicación es importantísimo también, ¿no? Mediante eso yo podría tener el dominio de aula, Miss. Ok, listo, Pamela. Muchas gracias por la participación. Y continuamos con la siguiente participante. Puedes retirarte de la sala. Maribel Sánchez, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. A la rúbrica, la primera pregunta que dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Al leer me he dado cuenta que Eva, como todos, ¿no? Cuando es la primera vez siempre tenemos miedo. Yo aún no soy docente, pero sí, ahorita ya nos hemos enterado que vamos a hacer una clase, ya siento los nervios y siento el miedo, entonces me pongo en el lugar de ella, porque a veces esos miedos nos dan inseguridad, no sabemos que en ese momento vamos a empezar. Por ejemplo, ahorita ya estoy un poco tartamudeando y eso es porque estoy con miedo. Y
Eso creo que debemos aprender a manejar, ¿no, Miss? Y ahora, en la segunda pregunta, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en el desarrollo personal? Le recomendaría, o más que nada, yo también diría que trabajaría más en mi autoconfianza, ser segura de mí misma, desarrollar mis destrezas, ¿no? Decir, yo puedo, lo voy a lograr. He pasado tantas cosas que esto, también lo voy a lograr, porque nada es imposible, y más si nos estamos esforzando para tener una carrera y ser alguien, ¿no? Y no por los demás, sino para uno mismo. Ya. Y transmitir además que nada a los niños seguridad, porque ellos captan, ellos se dan cuenta. Cuando tú tienes miedo, es como si ellos algo se les prendiera y ahí están que hacen sus travesuras, pero cuando tú entras segura de ti mismo o cantando, ellos ya captan, también se dan cuenta y entonces te siguen ya cantando o aplaudiendo. Y ahora la tercera pregunta, ¿cómo podrías motivar el comportamiento adecuado? La estrategia que yo usaría sería el de cantar. Así habría más confianza y de poder escucharlos y entenderlos en su momento. Escucharlos uno a uno, no importa que por dentro digamos, no quiero, pero sí escucharlos, estar pendiente de ellos, porque cuando uno está pendiente de ellos, ellos se dan cuenta y entonces ahí se abre la confianza, Miss. Eso sería todo, Misita. Gracias, Maribel. Puedes A retirarte usted, de la Miss. sala. Gracias. Te felicito, gracias. Vamos a continuar con Yasmín Aranda y luego Mili Guamán. Yasmín, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas La noches. primera pregunta es, ¿qué observas en la actitud de Eva, no? Observo que tiene mucha inseguridad, temor, ya que ella no se da confianza en sí misma, ¿no? Y como es primeriza, no tiene la confianza completa. La 2, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Le recomendaría que tenga más confianza en ella, ¿no? Y no caiga en y que tenga mucha expresión en sus emociones, ya que cada niño, cuando es primera vez, salen muchas emociones. Y creo que como cualquier maestra, ¿no? En su primera vez siempre ataca el nerviosismo, ¿no? La 3, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento de un niño? Trabajar sus emociones, ya que a cada niño le gusta trabajar sus emociones, si está feliz, con música, si está contento, triste, ¿no? Lo motivas con un juego, ¿no? Y así agarrar la confianza de ellos, ¿no, Miss? Gracias también, Gracias. Yasmín. Te felicito, puedes retirarte ya y nos quedamos con Mili Guamán. Mili, te escuchamos. Mis buenas noches, compañeritas que todavía están, buenas noches. Respecto a la primera pregunta, ¿qué observas en la actitud de Eva? Como sabemos, es la primera vez, entonces Eva se siente nerviosa, insegura de sí, temerosa a qué es lo que se va a enfrentar en su primer día de clase, por ejemplo, con cuántos niños va a encontrar, qué tipo de comportamiento tendrán sus niños, hasta qué tipo de padres se va a encontrar. El 2, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar? En lo primer lugar, le recomendaría trabajar en su autoestima, su autoconfianza y decir, yo puedo, y sé que puedo, y lo voy a hacer, ya que vemos que Eva es una mujer muy responsable, ¿no? Una docente muy responsable, y eso juega mucho a su favor. El 3, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Número 1, que siempre tenemos que tener en cuenta, es las normas de convivencia. Y también mediante los bailes, cantar y sobre todo es escuchar a ellos. Si uno escucha y vamos a saber cuál es su necesidad, cómo así podemos llegar a ellos y saber qué es lo que ellos quieren, porque hay niños que, por ejemplo, le motivan mediante canciones y hay otros niños que no le gusta, hay otros niños que le gusta el baile. Entonces, es escuchar, eso es lo más importante, escuchar y ver, observar qué es lo que el niño necesita y así de esa manera voy a poder llegar hacia ellos. Eso sería todo, Miss. Gracias, Mili Guamán, también por la participación. Puedes retirarte de la sala y ya hemos mencionado que las demás compañeras continuamos la siguiente semana. Están restando 36 participantes que he podido visualizar, así que nos vemos el siguiente jueves. Estamos empezando puntual para que todas puedan participar. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Hasta el día jueves 27. Cuídense. Hasta la próxima semana, Miss. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Éxito. Hasta la siguiente. Cuídense. Hasta luego, Miss.
Hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss. Compañeras, buenas noches. Es que disculpen con respecto a las prácticas, ¿cómo quedó la mentora que va a mandar la carta de presentación y todos los documentos que se necesitan? ¿Alguien sabe? Sí, dijo que iba a enviar, pero a todos los que allá hayan solicitado, a mis Annalise. O sea que hay que mandarle el nombre del colegio, de la directora. La solicitud que se ha presentado es a la Miss Nicole. Ella lo va a enviar a la mentora y la mentora recién nos va a enviar la carta de presentación. ¿La solicitud a quién se le manda? ¿A la Miss Annalise? Sí, a Miss Annalise. Ya, ella se le manda, luego ella nos